Esa fue poliarteritis nodosa. Otra enfermedad que afecta a vasos medianos es la enfermedad de Kawasaki o síndrome mucocutáneo ganglionar. ¿Ok? De igual manera abordaremos su definición, su epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, los estudios complementarios, la dermatoscopía, patología, tratamiento y medidas preventivas. ¿Ok? Y aquí podemos ver algunas de las manifestaciones cutáneas que tiene este síndrome de Kawasaki, que puede ser la descamación del lecho periungueal, que es en los dedos, también los labios partidos, incluso la lengua de frambuesa también suele ser característica de esta enfermedad. Es una enfermedad bastante fea, entonces ahorita vamos a ver un poco más acerca del cuadro clínico. En cuanto a su definición, encontramos que es una vasculitis aguda multisistémica y generalmente es autolimitada que afecta a vasos de mediano calibre. ¿Okay? Su etiología es desconocida, pero se relaciona con la producción de superantígenos por un proceso infeccioso. Entonces, hay varios estudios que lo asocian con un proceso infeccioso previo, generando estos superantígenos que desencadenan toda la respuesta inmunitaria que va a afectar a nuestro paciente. ¿Ok? Pero aún no se tiene la respuesta a ciencia cierta de qué es lo que causa esta enfermedad. Y lamentablemente es predominantemente en niños y adolescentes. La edad de predilección de esta enfermedad es menos de 5 años. Entonces, esta enfermedad de Kawasaki suele presentarse en menores de 5 años y pues es bastante feo ver todas las afectaciones que puede tener en los pequeñitos. En cuanto a su epidemiología, al ser una enfermedad rara, no se tienen datos tan precisos, pero se sabe que tiene una alta incidencia en las regiones asiáticas, específicamente en Japón. Se han registrado 218 casos por cada 100.000 habitantes y todos han sido menores de 5 años. También, como vemos, en Estados Unidos se dan 20 casos por cada 100.000 habitantes y en Latinoamérica 11 en cada 100.000 habitantes. Entonces, no es una enfermedad tan común aquí en América, por lo menos, pero hay que tenerla en cuenta porque es una enfermedad que suele tener un desarrollo bastante feo para el paciente. Entonces, como ya se los comentaba, afecta principalmente a niños menores de 5 años y tiene una predilección por la etnia asiática. ¿Ok? Los factores de riesgo, al ser una enfermedad autoinmune, no se tienen establecidos factores de riesgo determinados para esta enfermedad. Entonces, pues continuamos. Ahora sí, el cuadro clínico. De igual manera tiene algunos síntomas bastante inespecíficos, como es la fiebre elevada de 39 grados, también un eritema en palmas y plantas con una induración firme, también puede presentar una erupción maculopapular difusa inespecífica, que puede presentarse como urticaria, exantema escarlatiniforme, y generalmente después de 2 a 3 semanas de empezados estos síntomas, comienza una descamación en la región periungueal de los dedos. También se presentan las líneas de Bell. La hiperemia conjuntival también suele ser característica de esta enfermedad. Y también empiezan los cambios en la cavidad oral, como puede ser eritema de la cavidad oral, la serostomía, que es la resequedad de la boca, la quilitis fisurada, descamación de los labios, y un signo que se pensaba que era patognomónico era la lengua de frambuesa, pero pues es indistinguible cuando también se presenta en la escarlatina. Entonces, estos son los signos que nos deberían comenzar a llamar la atención para ir orientando nuestro diagnóstico hacia el síndrome, la enfermedad de Kawasaki. También la presencia de linfadenopatía cervical unilateral es indicativo de enfermedad de Kawasaki. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver algunas de las manifestaciones cutáneas que les acabo de mencionar, siendo la que más relevancia tiene para el diagnóstico es la lengua de frambuesa, la descamación del lecho periungueal, la linfadenopatía cervical unilateral, etc. Ahora, esta enfermedad también tiene afectaciones sistémicas, entonces vamos a hablar un poquito acerca de ellos. En cuanto a la afectación cardiovascular, generalmente es en la fase aguda de la enfermedad, ¿ok? Y suele presentarse como miocarditis en un 50% de los pacientes, también como un derrame pericárdico en un 30% aproximadamente, y ya no tan común, pero suele presentarse también una enfermedad valvular, ¿ok?
También en las manifestaciones gastrointestinales encontramos síntomas inespecíficos como son vómito, diarrea, dolor, distensión abdominal. También puede llegar a tener afectación hepática y esto nos damos cuenta por una elevación de las transaminasas hepáticas. ¿Ok? En cuanto a las manifestaciones, digamos, neurológicas que suelen ser raras, pero pueden llegar a pasar, encontramos las crisis convulsivas, también las alteraciones en el estado de conciencia, también parálisis facial, ataxia, incluso sordera neurosensorial también puede llegar a presentarse. También los pacientes pueden presentar artralgias que al principio son interfalángicas de los miembros, de las articulaciones pequeñas, digámoslo así, pero después de 2 o 3 semanas de afectación el paciente también puede llegar a tener afectaciones en las grandes articulaciones como en la rodilla, en los codos, etc. ¿Ok? Continuamos. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, se considera un diagnóstico positivo con la presencia de los siguientes puntos. Una fiebre persistente por 5 días o más, eso es lo de ley lo que tiene que tener el paciente con la enfermedad de Kawasaki, y la presencia de 4 o más de los siguientes criterios, que es un cambio en las extremidades, llámese cutáneas, puede ser un eritema, edema de las extremidades inferiores, la descamación periungual que les comentaba, también que tenga un exantema polimorfo, la presencia de una hiperemia conjuntival vulvar bilateral sin exudado, eso es importante que no tenga exudado porque si no ya nos podría orientar hacia otro tipo de diagnóstico. También unos cambios en la cavidad oral, como es los labios agrietados, la lengua de frambuesa, una hiperemia difusa y también la linfadenopatía cervical, que generalmente es mayor a 1.5 centímetros. Entonces, la presencia de 4 de estos datos y la fiebre ya es diagnóstico específico de la enfermedad de Kawasaki. También esto nos ayuda a excluir otras enfermedades con características, sobre todo cutáneas, similares como el sarampión, la escarlatina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, también es importante saber que los criterios de diagnóstico pueden aparecer hasta 2 semanas después de empezado el cuadro prodrómico. ¿Ok? Entonces, también es importante, cuando sospechemos de la enfermedad de Kawasaki, buscar signos cardiovasculares, porque esta enfermedad suele tener predilección por las arterias coronarias y es por eso que causa afectaciones cardiovasculares. Generalmente, un paciente con enfermedad de Kawasaki tiene una afectación cardiovascular importante. En cuanto a la dermatoscopía, encontramos aquí la enfermedad el eritema en la palma de la mano y también el eritema en la cara de nuestro pacientito. ¿Okay? Estas son como algunas imágenes demostrativas de las afectaciones o de la presentación que podrá tener las lesiones cutáneas. Ahora, en cuanto a la patología, de igual manera es de etiología incierta, pero se sabe que es causada por una inflamación de las arterias medianas y por una activación del sistema inmune cuando no debe de estar siendo activado. ¿Ok? Pero generalmente se asocia a la presencia de superantígenos bacterianos que generan una estimulación de linfocitos T. También se asocia a una respuesta oligoclonal de inmunoglobulina A, que se han hecho estudios donde a pacientes positivos de enfermedad de Kawasaki se encuentran con una elevación en los niveles de inmunoglobulina A y predisposición genética. Se asocia más, de estos 3 puntos, se asocia más a la predisposición genética, pero sigue sin ser como ley, ¿saben? También encontramos que en la fase aguda de la enfermedad se activa por la presencia de metaloproteinasas en el endotelio y esto ocasiona una sobreproducción de citocinas inflamatorias como es el TH1, TH2, el interferón gamma, la interleucina 4, la interleucina 1, que activa los leucocitos y al factor de necrosis tumoral alfa, ocasionando la adherencia de células polimorfonucleares, desencadenando toda la cascada de inflamación que podríamos ver aquí, afectando así los vasos sanguíneos y causando todos los signos clínicos que acabamos de comentar. Y como se los había mencionado, también tiene una predilección por las arterias coronarias, que es un signo importante de la enfermedad de Kawasaki. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento inicial es por una inmunoglobulina G intravenosa que generalmente se administra de 2 gramos por kilogramo en dosis única entre 5 y 10 días después de la enfermedad, de comenzada la enfermedad.
También el ácido acetil salicílico de 80 a 100 miligramos por kilogramo por día en 4 dosis hasta 72 horas post fiebre, ¿ok? Ahora, cuando nuestro paciente ya tiene más de 10 días de evolución y existe la presencia de aneurismas coronarios, se mantiene la dosis de inmunoglobulina G intravenosa y y si nuestro paciente tiene la enfermedad de Kawasaki en una etapa refractaria, o sea, que no está respondiendo al tratamiento inicial, se puede administrar también metilprednisolona para reducir la respuesta inmunitaria todavía más a una dosis de 30 miligramos por kilogramo por día durante 3 días, ¿ok? Entonces, solamente se recomienda el uso de corticosteroides cuando la enfermedad es refractaria y no está respondiendo al tratamiento inicial, ¿ok? También hay algunos estudios que sugieren que el tratamiento con infliximab puede usarse en vez de usar la metilprednisolona si es que esta falla al tratamiento.